Buenas tardes, mi nombre es Claudio Fuentes y esta es la presentación de mi proyecto final de la asignatura de Evaluación de Impacto Ambiental. En este proyecto se nos encargó que debemos explicar de forma simple, sencilla y acotada los procedimientos técnico-administrativos de la evaluación ambiental de proyectos. Como encargado de los proyectos de la consultora, se nos pide explicar por medio de un video basado en una presentación en PowerPoint el caso de una empresa que produce cabezas de ganado bovino con el fin de la producción industrial láctea para el mercado nacional ubicada en la comuna de Padre de las Casas, novena región. Acá les presento un poco de información a modo de contexto de la industria nacional de lácteos y sus derivados. Chile tiene una moderna lechería que cuenta con más de 6.000 productores comerciales, especialmente concentrados en las regiones de los ríos y los lagos. El país dispone de 1.000.000 de hectáreas de praderas y de 500.000 vacas lecheras, junto a una veintena de grandes plantas lecheras, incluyendo varias transnacionales y casi una centena de queseras de tamaño medio y pequeño. La producción de leche alcanza a 2.650 millones de litros y genera 130 y 100.000 toneladas de quesos y leches en polvo y otros derivados. El consumo de lácteos en el país se acerca a 150 litros per cápita, existiendo también un importante comercio exterior. Luego de esta información de contexto, pasaremos a las consultas. La primera dice: ¿por qué usar la consulta de pertinencia para este tipo de proyectos? Primero que todo debemos explicar qué es una consulta de pertinencia. La consulta de pertinencia constituye un trámite de carácter voluntario previo al eventual sometimiento de un proyecto o actividad o de su modificación al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, para responder la consulta, ¿por qué usar la consulta de pertinencia para este tipo de proyectos? Esta consulta de pertinencia se debe presentar cuando existen dudas si el proyecto debe ingresar obligatoriamente al sistema de evaluación ambiental, esperando un pronunciamiento sobre si es pertinente. De ahí la frase consulta de pertinencia en base a los antecedentes proporcionados. Más abajo, como se muestra en los diagramas, se muestra el proceso de la consulta de pertinencia, el cual se proporcionan todos los datos a través de la página web, ingresando con los datos de usuario o clave única como persona natural y llenando el formulario correspondiente con la información requerida. ¿Qué características debería tener el proyecto para que sea ingresado a través de una DIA o EIA según este tipo de casos? Para que aplique como DIA, es decir, Declaración de Impacto Ambiental, el proyecto no deberá generar un impacto ambiental significativo. En cambio, el EIA, es decir, Estudio de Impacto Ambiental, quiere decir que el proyecto sí genera impacto ambiental con efectos negativos, que son eliminados o minimizados a través de acciones fáciles de implementar. Señale los contenidos mínimos que debe tener tanto la declaración de impacto ambiental como el estudio de impacto ambiental para el caso presentado. En el caso de plazo de evaluación, en la declaración de impacto ambiental son 60 días y en el estudio de impacto ambiental son 120 días. La ampliación de los plazos, en el caso de la declaración de impacto ambiental, es de 30 días y en el caso de estudio de impacto ambiental son de 60 días. En la acreditación de cumplimiento, en la declaración de impacto ambiental es según la normativa y en el caso de estudio de impacto ambiental influye la normativa ambiental, la medida de mitigación, reparación y o compensación. En el caso de la participación ciudadana en la declaración de impacto ambiental, si es que hay una carga ambiental o si es solicitado, y en el caso del estudio de impacto ambiental, esta será siempre. En el caso de recurso de reclamación, en la declaración de impacto ambiental, esta será ante el director ejecutivo del SEIA. Y en el caso del estudio de impacto ambiental, recordemos que estamos hablando del recurso de reclamación, será ante el Comité de Ministros. ¿Cuál sería el marco legal de la empresa según este tipo de proyecto? Señale las normativas más importantes. En el siguiente cuadro se muestran leyes, reglamentos
y decretos supremos que afectan al marco legal de la empresa según el proyecto, como es la ley número 21.179, que habla sobre las normas sobre etiquetado de productos lácteos o derivados de la leche, como también los reglamentos sanitarios de los alimentos, título octavo sobre la leche y productos lácteos, algunos decretos supremos como el número 594, el número 47, el número 144, que es del Ministerio de Salud, que habla sobre las normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos. Y por último, el decreto supremo 146/198, que habla sobre las normas de emisión de ruidos molestos. Esto tiene que ver con las fuentes fijas. Las fuentes fijas pueden ser grupos de electrógenos, calderas, etc. En el caso hipotético de ser considerado como un estudio de impacto ambiental, determine por medio de una tabla sencilla cuáles podrían ser los impactos ambientales tipo más importantes e incluya sus respectivas medidas de mitigación, reparación y o compensación en un posible escenario de materialización del proyecto. Hablemos de los posibles impactos ambientales. Todo esto es caso hipotético. Por ejemplo, cambio en el uso, pérdida de biodiversidad, contaminación de cuerpos de aguas o cambios climáticos. Para el cambio en el uso, la medida de mitigación aplicadas sería el tratamiento al suelo en la etapa de abandono del proyecto. Pérdida de biodiversidad. La medida de mitigación o reparación sería repoblar con especies de flora y fauna endémica de la zona para no afectar de mayor manera el ecosistema presente en el lugar. Contaminación de cuerpos de agua. La medida de mitigación, reparación y o compensaciones se basaría en el monitoreo de calidad de agua. Los informes se enviarán a la CONAMA o a la Dirección General de Agua. En el caso de generar cambio climático, se propone el monitoreo de ganado para que no produzcan gas metano en altas cantidades a través de sus desechos o fecas. Todo esto con la intención de mitigar, reparar o compensar posibles impactos ambientales generados por la empresa bovina generadora de leche. Señale en el caso de operación del proyecto cuáles plataformas de reporte ambiental estarían presentes en el proyecto y debido a qué estarían presentes. En el siguiente cuadro se muestran tres entidades gubernamentales, los cuales son la DGA, el SAC y el MinSal. DGA, que es la Dirección General de Aguas, estaría encargado del monitoreo de la calidad del agua. El SAC, o Servicio Agrícola y Ganadero, el encargado de la protección y el mejoramiento de la salud de los animales. Y el MinSal, que es el Ministerio de Salud, que estaría en el informe de contaminantes o enfermedades que se pudieran generar a las personas. ¿En qué situaciones podría ocurrir reclamaciones frente a la autoridad? Y además señala el procedimiento de ello. En día, en el caso de ser rechazada, se debe realizar ante el Comité Ejecutivo. En caso de EIA, en caso de ser rechazado, se debe realizar ante el Comité de Ministros del Medio Ambiente, en donde también participarán, además del anteriormente señalado ministerio, el Ministerio de Salud, Economía, Fomento, Reconstrucción Agrícola, Energía y Minería. En ambos casos, el titular del proyecto deberá presentar esta reclamación en un plazo de 30 días desde la fecha de la resolución negativa. Para lo anterior, las autoridades resolverán lo siguiente en la declaración y en el estudio. La resolución fundada en un plazo de 30 a 60 días. Este comité podrá solicitar informes a terceros con el fin de transparentar la información. En el caso del estudio de impacto ambiental, el comité tiene la obligación de pedir informes a organismos que ya participaron de la evaluación ambiental. Además, si el proceso es rechazado definitivamente, ya sea un DIA o un EIA, se podrá presentar una nueva declaración o estudio.
A modo de conclusión, y teniendo en cuenta que para una persona que no está familiarizado con estos procedimientos, son bastante engorrosos y burocráticos, se intentó explicar de la manera más simple los pasos a seguir para realizar una consulta de pertinencia, pasando por los DIA, o sea, Declaración de Impacto Ambiental, y EIA, Estudio de Impacto Ambiental, y cómo enfrentar cada uno de estos y presentarlos ante las autoridades. Espero haber sido claro en la entrega de la información, agradeciendo al cuerpo docente y a la institución IAC, además de agradecer todos los conocimientos entregados. Se despide Claudio Fuentes. Muchas gracias.